Espíritu de Ring con Queer Spirit. Bienvenidos a Espíritu Inquieto, episodio número 5. Ya tenía un rato que no hacía un episodio de este tipo, prácticamente desde el 7 de octubre, donde les traje mi review general de el documental de Qué Monito, que les recomiendo mucho echarle una escuchada. No muchos lo escucharon y creo que vale la pena, pues, retomarlo. El día de hoy voy a hablar del Grand Prix de Amazonas 2024, un show que de entrada no vi en directo por diversas circunstancias de trabajo, y cuando terminemos de platicar de él, ya que quiero profundizar, porque creo que es un evento interesante, pero cuando salga el podcast el martes, que recuerden que ahora los podcasts salen los martes a las 5 de la tarde, pues le daré alguna pasada al tema, pero no voy a, pues, comprometerme a hablar de cada uno de los detalles que sí voy a hablar en este momento. De hecho, serán los menos. Sin embargo, pues por eso quiero extender aquí, porque creo que fue un show interesante. Yo sé que va con una semana de retraso. En muchas ocasiones no es el tiempo, sino que siga permaneciendo imponente. Y creo que podemos hablar del tema justo hoy. El martes pasado le dediqué un episodio al cine de luchadores, específicamente al cine del Santo, el cual ya pueden escuchar y creo que está bastante interesante, le ha ido bastante bien. Entonces, bueno, comencemos a hablar del Gran Prix de Amazonas de este año, un evento que estuvo bien, con sus altas y sus bajas. A mí, personalmente, el formato Grand Prix me da mucha pereza. Me gusta mucho todo lo que hay alrededor, que haya luchadores internacionales que visiten el país y que tengan oportunidades de luchar pues en los mejores cuadriláteros que tenemos en México, y ver esa exposición, ese showcase de manera cotidiana. Lo que no me gusta es el evento, tal cual, el Grand Prix, porque es muy extenso, incluso en ocasiones predecible, y sobre todo es extraño. Ya vamos a hablar de él. Cabe mencionar obviamente los otros resultados de la noche. Al principio tenemos un opener interesante, ni más ni menos, Difunto, actual ganador del Rey del Inframundo, derrotando a Dulce Gardenia. Lo cual, viendo este combate, pues ya tenías como ese spoiler de que Difunto estaba buqueado para ganar en Rey del Inframundo este año. Le están dando ese aire para que pueda exponerse como un gran luchador, y creo que va a tener muchas grandes oportunidades en 2024. Esperemos verlo. Ya hablaremos de eso más adelante en la semana. Y también tuvimos un combate bastante bueno entre Ángel de Oro y Niebla Roja, que terminó a 2 caídas de 3 ante los depredadores Magnus y Rugido, es decir, una lucha de campeones. Los depredadores se vieron súper rudos en este combate. De hecho, por eso termina a 2 caídas, porque se descalifican en la segunda. Pero en lo particular y en lo general, bien. Creo que buena exposición, y obviamente los que son campeones mundiales dan un gran ejemplo de su espectacularidad y su gran trabajo en el ring. Que, que no es para menos. Yo ya les voy adelantando y lo he venido diciendo absolutamente todo el año, pero considerando que ahora sí ya estamos en la parte final del año y ya vimos las cosas más importantes que nos tocaban ver, pues para mí Ángel de Oro en específico es mi luchador favorito de 2024, sin duda. O sea, ya son circunstancias muy específicas que sucedieran para que yo cambie de opinión con este tema. Pero es que ha dado un trabajo de los mejores este año. Yo espero que el 2025 le toque también un muy buen año. A ver, mañana hay un combate entre Terrible y Bárbaro Cavernario, los bárbaros, contra los Chávez. No sé qué vaya a pasar, porque los bárbaros son bastante poderosos, pero siguen con un récord de victorias y habrá que ver qué pasa con ese tema. Y también tuvimos un combate entre Sandokan y Averno por el campeonato, me parece que es mundial medio de Consejo Mundial de Lucha Libre. Mundial semicompleto. Mundial semicompleto.
Y me gustó. Me gustó el combate, pero no mucho más, porque de hecho lo terminan demasiado pronto. Digo, venía una hora de Grand Prix y se entiende. Lo terminan demasiado pronto. Y Sandokan lo hace bien, pero termina con un mal golpe que no sabemos si está buqueado o no está buqueado. Hoy en día ya está luchando como si nada Sandokan Jr., pero ese día salió en camilla, bastante aplaudido por el público. Y a Verno todavía le dio un par de ataques. Bien, bien por Sandokan. Sandokan ha tenido un año extraño, ha tenido las oportunidades, no las ha concretado ninguna de ellas. No sé por qué específicamente. En homenaje a dos leyendas tuvo oportunidad por el título de Esfinge. Aquí tuvo oportunidad por el título de Averno. Súmale en Rey del Inframundo, que ni siquiera llegó a la fase final. Súmale cualquier otro tipo de torneo que seguramente ha participado. Por alguna razón no está ganando Sandokan todavía y creo que es uno de los mejores talentos que tiene el consejo en la baja midcar en este momento y que merecería ya entrar por una oportunidad en planos medios, ¿sabes? Donde están otros como uno que a mí me gusta bastante que es Magnus, pero que no ha sabido aprovecharlos. Bueno, pues aquí creo que es un muy buen lugar que podría tomar Sandokan Jr. y seguir avanzando en su carrera. Y bueno, por ahí hubo un combate de relevos australianos que no aportó ni quitó, simplemente showcase. Y ahora sí, hablemos del Grand Prix de Amazonas de este año. Largo, largo, incluso a veces torpe. Um, Distraían algunas de las formas en las que la cámara lo ponían. No sé, no lo disfruté al 100. Hay unos performance muy específicos que sí disfruté, pero hay otros que no. Y aquí voy a mencionar, en planos generales, varias de las cosas que yo tomé como notas y que no voy a profundizar en el podcast de este martes, que ya les voy adelantando que va a ser sobre la ganadora del Grand Prix, Reina Isis, sobre el mes de Amazonas en general y que también por ahí tocaremos un poco el tema internacional con la Fantástica Manía que ya se anunció y un poquito de AAA. Ya al final de este capítulo les explico un poquito más por qué va a ser con este formato. Bueno, pues nota primera que tomar a consideración. Las luchadoras extranjeras, no voy a dedicarle demasiado a las mexicanas porque todas, bueno, las mexicanas y las que forman parte del consejo oficialmente, no les voy a dedicar demasiado tiempo porque independientemente a si en este show fueron buenas o no, que eso no es lo importante, durante todo el mes absolutamente todas lo hicieron increíble. Desde Kira, que fue la primera eliminada casi que por nada, desde Kira hasta Reina Isis, todas han tenido un gran mes de Amazonas y todas son valiosas en ese aspecto. Vamos a girar la crítica, en todo caso que yo no soy crítico, hacia las luchadoras extranjeras, lo que el consejo nos prometió, lo que ellas mismas prometieron y vamos a ver qué tanto nos dejaron. La que a mí más me dolió fue Alex Windsor de Red Pro, quien considero que es una gran luchadora y no resaltó en la absoluto en ninguna de las fechas que tuvo en el consejo. Estuvo ahí, la vimos por lo menos semana y media trabajando y realmente poco y más. No tuvimos nada especial con Alex Windsor y me parece triste porque creo que sus coetáneos que han venido de Repro y lo han hecho increíble. Michael Oku, ¿saben? Entonces Robbie X, entre, entre los que falten por venir, creo que se quedó un poco a la mitad. Bueno, también hubo otras que tuvieron bastante posición por parte del consejo e incluso en conferencia de prensa pues se soltó este como tema en el que la propia Alex Windsor pues
mencionaba que ella no estaba tan interesada por su estilo de vida en venir a trabajar a tiempo completo en el consejo, que tampoco es su obligación, vaya, pero lo dejó ahí claro. No sé, siento que en sí su participación pasó sin pena ni gloria, es probablemente la más olvidable de todas las que tuvimos, simplemente porque no fue ni la mejor ni la peor. Otra que estuvo con todo lo contrario, increíble desde el día uno que apareció. Ya esto me refiero cuando hablo de que el performance tiene que ser profundo y llamativo. Mientras que Alex Windsor, que es una gran luchadora, no tuvo la oportunidad de mostrarse en su esplendor. Viva Van, con caracterización, con performance, con estilo, con carisma, creo que es de lo mejor que le pasó a este Grand Prix femenino, con las funciones en las que se presentó y en general, vuelvo. Viva Van, una gran sorpresa que además por ahí conectada con Lluvia para una storyline, cosas que a mí me parece que están bastante bien. Me dan muchas ganas de ver a Viva Van más tiempo en México. Me da pena no haberla visto. No vi a ninguna de las luchadoras que vinieron, básicamente porque fue un mes pesado para mí y se viene otro mes pesado. Pero no las vi en vivo, pues en arena. Las vi en transmisión televisiva. Pero Viva Van, una de mis favoritas, sin lugar a duda. La que para mí fue la peor en técnica, en estilo. Y aquí es donde lo menciono. Alex Windsor no es que haya sido mala luchadora, sino simplemente no tuvo el foco. Y se quedó como a medias. Y para mí Viva Van fue una de las que mejor performance ofreció. Bueno, pues la que peor, a mi gusto, ofreció. Pero eso responde a otras características que ahorita ya explicaré, fue Samantha Black. Samantha Black es la que más tiempo trabajó en México. Incluso yo llegué a mencionar, aunque creo que ya eso queda totalmente en el pasado, que incluso parecía que viniera a hacer una larga temporada en Consejo Mundial de Lucha Libre. Digo, para el día de hoy no es que ya esté confirmado de que no va a ser así, pero sí tuvo mucho trabajo en Consejo Mundial. Prácticamente debe ser la luchadora que más funciones tuvo de todas las del Grand Prix. Y es también la que peor técnica, peor control del ring, peor desarrollo rítmico en una lucha tiene. No es que sea mala, pero el nivel está muy alto. Y ella viene, pues, probablemente de tener una carrera que apenas está comenzando, está arrancando en su esplendor. Y se nota mucho cuando pones a Samantha Black contra Seuxis, cuando la pones contra Tessa Blanchard, cuando la pones contra Lluvia. Se nota muchísimo. Entonces, bueno, desafortunado para Samantha, sin embargo creo que el público mexicano la supo abrazar y aunque no haya sido la mejor, no tiene nada de malo. Eso significa que todavía le queda mucho por mejorar y desde aquí que yo sé que no soy nadie en ese sentido, le deseo lo mejor y que siga creciendo como luchadora. Simplemente en esta ocasión a mí personalmente fue la que me pareció que menos supo realizar su trabajo en comparación a todas las grandes luchadoras. Pero oye, había 20 luchadoras en ese ring. Tampoco hay que cargarla. Y muchas de esas 20 luchadoras son grandiosas. Tienen un gran nivel. Por otro lado, las japonesas, Unagi y su compañera, son dos de esos miembros Yamagawa, Unagi Yanagawa, no Yamagawa, Yanagawa, son dos de esas luchadoras que hacen muy bien su trabajo, tuvieron un gran combate contra Tessa y Lluvia hace semana y media. Sin embargo, en esta ocasión, muy a medias, siento que se quedaron. Y a eso súmale que 2 días después Unagi se lesionó y ya no pudo tener los... Pues sobre todo el combate que más esperábamos, el de Lluvia contra Unagi. Entonces, híjole, triste eso. No creo que hayan sido tan irrelevantes como Alex Windsor, pero sí creo
que se quedaron cortas con lo que sabemos que saben hacer y con el tiempo que les dieron. A ver, vuelvo, el combate en parejas fue muy bueno, pero en el Grand Prix en específico, que es lo que estamos hablando el día de hoy, mm, 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 mm. Red Velvet, muy bien, increíble. De hecho fue la última en pie del lado de las extranjeras y se nota que está en una de las empresas más grandes del mundo. Creo que se supo conectar muy bien desde su primer combate en México en ring, con el público. Y muy apreciable su participación. Se ve que va a tener un gran destino el próximo 2025. Yo ya la había visto alguna vez en algún pago por evento de Ring of Honor. No sigo todos. Y la notaba talentosa, pero creo que ya está en un nivel donde se puede empezar a medir con las luchadoras incluso del main roster de AEW. Vamos a ver qué pasa con ella. Y bueno, queda por hablar de probablemente la mayor decepción de la noche. Si Alex Windsor fue la luchadora que tuvo menos relevancia entre todas, si Samantha Black fue la que tuvo la performance menos interesante y menos propositiva, Willow Nightingale es quien tuvo la exposición más decepcionante de este Grand Prix de Amazonas. No solamente porque era el nombre fuerte del Grand Prix, no solamente porque una vez más llegó un día antes, y esto no es culpa de Willow Nightingale, es culpa de los calendarios de AEW y Consejo Mundial. Una vez más llegó un día antes, estuvo en el Meet and Greet y en la conferencia de prensa del Grand Prix, y después en la lucha les prometo que participó menos de 5 minutos en una lucha de 1 hora. A ver, que si le pones de 5 y 5 y 5 y 5 a cada luchadora, pues sí, te da la hora, son 20 luchadoras. Pero entre todas las que participaron es probablemente la que menos participó. Y luego, cuando participa, entendemos que fuera del kayfabe, fuera de la ficción, recibe una conmoción por parte de Lluvia, ¿no? Un golpe muy mal dado de Lluvia en todo caso, aunque no se ve tan portentoso. La deja fuera de juego bastante pronto. Me refiero pronto no en la lucha, sino en su performance. Y prácticamente la tienen que desconectar en 2 personas para que salga de ahí. Aun cuando ella misma había terminado con Seuxis unos minutos antes, como dejando esa rivalidad todavía presente, ¿no? La actual campeona mundial perdió ante quien se lo quitó hace un par de meses. Willow es muy buena y este año ha sido su año, ha tenido toda la exposición necesaria, pero ahora tiene una conmoción y no solamente se pierde el tener una gran exposición en el Grand Prix, sino que además el sábado y el domingo que estaba programada tampoco la tuvimos, pues por esta misma situación. Es ciertamente decepcionante porque el público ya la conoce, ya la sabe apreciar y una vez más, quizás el poco tiempo que le dedica a estar en el ring mexicano, el poco tiempo que, que se ha dedicado a estar en Consejo Mundial de Lucha Libre, pues le cobra factura. No hay mucho más que decir. Las cosas son como son. En fin, que en tema participación extranjeras, eso es lo que a mí me queda. No les voy a dedicar demasiado tiempo más, porque básicamente las importantes son las Amazonas, las que dieron todo el mes un gran showcase. Aquí shout out a Aubrey Edwards, que es la referee oficial de AEW, que en este caso estuvo participando como referee oficial del Grand Prix. Una buena participación y me gusta que además de que vengan luchadoras, pues vengan referees. Creo que es algo que prepondera y hace mucho más rica la experiencia. Y voy a dar un par más de menciones
sobre cosas generales del Grand Prix que creo que valen mucho la pena tomar en cuenta. Siguen las tensiones entre Lluvia y Tessa. Es algo que ya habíamos visto este mes cuando las habían enfrentado en otra ocasión y vuelve a suceder. Yo sé que muchas veces las historias en consejo son a muy largo plazo, pero dos tensiones seguidas no creo que ameriten romper el tag team, pero se empieza a ver sobre todo una versión más oscura de Lluvia, que en este mes también estuvo participando una vez más con las Infernales, conectando mucho más, y de hecho es con la otra Infernal, con Zeuxis, con quien carga todo el Grand Prix. El Grand Prix la cargaron dos luchadoras, una mexicana, una mexico-puertorriqueña, Zeuxis y Lluvia. Ambas cargaron el Grand Prix, fueron lo mejor del Grand Prix en términos generales y ambas se deshicieron de las luchadoras más imponentes, importantes del bando contrario. Y precisamente cuando Zeuxis y Lluvia se deshacen de Tessa, es como, ok, ¿qué estamos viendo? Porque sobre todo tuvo muy maniqueada a Tessa esta Lluvia durante la lucha. Y más no Tessa con Lluvia, ¿me entienden? Y yo sé, una semana antes fueron un gran equipo y se abrazaron y todo. Y una semana antes de eso también se estaban peleando. Entonces, interesante por demás. La historia entre Zeuxis y Perséfone también sigue. Ellas también se vieron enfrentadas. La semana pasada Perséfone se convertía en campeona universal y ahora Zeuxis la elimina del Grand Prix. Siguen contando cosas con ellas y a mí eso me gusta. Lo que me encantaría no es que una u otra se cambie de bando, pero sí que sigan las tensiones, así como con Lluvia y con Tessa, para que en algún momento eso se convierta en una rivalidad de verdad. Bueno, pues les digo, historias que se siguen contando entre Zeuxis y Tessa, ¿no? Que por ahí Tessa se ve como un espectro importante que podría quitarle el título a Zeuxis en algún punto, entre Willow y Zeuxis. Es decir, historias hay y para dar para arriba y para abajo. La resolución gana Reina Isis ante Red Velvet. Reina Isis realmente no hace mucho, pero cuando le toca hacer todo lo que alguna vez pude llegar a criticar este último mes de Reina Isis, la rompe. Tiene por ahí un error y nunca más vuelve a tener un error. Reina Isis bastante bien. No cargó la lucha. Realmente su momento llegó hasta el final. Creo que una ávida ganadora. Me esperaba que fuera ya la ganadora. De hecho, lo declaré en el podcast, en el último podcast de actualidad. Y bueno, pues eso tuvimos. A Reina Isis como ganadora del Grand Prix femenino. A ella le voy a dedicar más tiempo ahora que hagamos el podcast de esta semana. Entonces, pues los invito a que el martes a las 5 de la tarde escuchen qué opino en general de Reina Isis y todo el tema. Pero por aquí puedo irlo soltando. Chicos, esta es mi opinión general del Grand Prix de Amazonas 2024. Para mí, no el mejor evento especial de los muchos que hemos tenido. Para mí, Fantástica Manía sigue estando por ahí. Homenaje a dos leyendas sobre todo. Y bueno, hemos tenido bastantes. Falta, obviamente, hablar de la función de Día de Muertos, pero eso lo haremos más adelante en la semana con otro espíritu inquieto, porque aquí les voy a hablar un poquito de qué va a pasar con el podcast las próximas 2-3 semanas. Bueno, pues resulta que tengo una carga de trabajo afortunada, pero que me limita a sobre todo consumir el contenido y grabar un podcast. Sin embargo, no va a haber problema con la subida del podcast, va a seguir siendo en su día de subida, que ahora es martes a las 5 de la tarde. Y además, pues cuando pueda el espíritu inquieto, el que seguirá, será el de la función de Día de Muertos. En cuanto lo pueda poner, este se supone que lo subí ayer viernes y lo terminé subiendo hoy sábado. Pero en general, eso es lo que está pasando. Todo el mes de noviembre, afortunadamente, hay chamba, hasta incluso principios de diciembre. Entonces, va a haber un poco de ajustes en el calendario de este podcast. Para empezar, este martes los redirijo al podcast que vamos a tener sobre el fin del mes de las Amazonas, la ganadora del Grand Prix, lo que va a pasar internacionalmente con New Japan, que es el Fantástica Manía original, y un poquito de actualidad de AAA, su función en el Show Center del mes pasado y además su función de Héroes Inmortales, si no me equivoco, creo que sí. Estaremos hablándolo este martes.
Y vamos a dejar pendiente para el siguiente martes función de Día de Muertos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Función de Día de Muertos se va a quedar pendiente. También se va a quedar pendiente Guerra de Titanes de AAA. Vamos a estar entre las dos últimas grandes funciones del año, probablemente tanto de Consejo como de AAA. Habrá que ver todavía. Lo estaré dejando para el siguiente martes. Y después vamos a tener muy probablemente un episodio, si lo quieren llamar de relleno, si lo quieren ver más como de estamos haciendo algo extra porque ahorita no podemos hablar de actualidad. Nos tocará hablar de mi historia con la lucha libre. Ya hice un primer episodio que ya pueden escuchar. Y este mes, a mediados, estaremos yendo con un episodio más. Después todavía me falta ajustar algunos detalles sobre qué sigue en programación con el podcast. Pero esto es lo que les puedo ir adelantando. Y espíritus inquietos por medio. Espero que sigan formando parte de este proyecto. Muchas gracias a quienes escuchan. Y perdonen por los retrasos porque otra vez vamos a dejar la actualidad un poco de lado y vamos a estar hablando de cosas más particulares, pero les prometo que entre esas cosas particulares van a haber cosas muy interesantes. Ya tendremos espacio para hablar más a profundidad en otro episodio. Sin más, fui Career Spirit en Espíritu del Ring en este extra podcast llamado Espíritu Inquieto. Muchas gracias, chao. Espíritu del Ring con Queer Spirit.